Vamos a empezar con razonamiento verbal. Ahorita les voy a compartir la diapositiva. Ahí está. Profe, No ven nada, ¿verdad? acá no dice nada. Ahora sí lo pueden ver. Ah, sí. Sí, profe. Ya, Aberturas del diccionario. ya. Lo que vamos a trabajar hoy es aberturas del diccionario para ver cómo usar el diccionario de una forma correcta. Ok. El diccionario está en modo alfabético. Ya, a ver. Te dice que nuestra lengua tiene un léxico amplísimo. Gracias a ello podemos comunicar todo lo que sabemos y sentimos. Sin embargo, muchas veces no entendemos las palabras o no sabemos con exactitud lo que éstas quieren decir. Por eso es importante usar el diccionario. Ten en cuenta que el diccionario simplemente no es porque la profesora se le ocurrió que te compres eso para que tú tengas mucha tarea en clase, sino es que hay muchas palabras que a veces no conocemos y siempre es bueno estar revisándolo. Sí, profe. Hay personas que te hablan con sinónimos que a veces no conocemos, ¿no? Entonces, ya no sabemos qué nos dijo y ahí es donde falla también, te das cuenta del proceso de comunicación. Podemos estar usando el mismo código que es español, pero si no conocemos bien cómo es el español, entonces también el código y todo el proceso de comunicación fallaría. A ver, Sí, profe. observemos la siguiente imagen, te dice. ¿Cuál será su significado? Dice. ¿Por qué empiezas a leer desde la mitad? ¿Para qué te sirve el diccionario? A ver. Ferdinand, ¿para qué crees que te sirve el diccionario? Para averiguar una palabra que no conocemos. ¿Qué ni para qué más serviría el diccionario? Igual, profe, para ¿Solamente saber para averiguar? para averiguar o para saber también palabras que no conocemos. ¿Y cuántas clases de diccionarios conocen ustedes? Bueno, 3. El diccionario normal, el diccionario de antónimos y sinónimos, Ya, ¿y el otro? el inglés. Es que el diccionario de inglés ya vendría a ser en otro contexto, vendría a ser, por ejemplo, para Estados Unidos. Nosotros lo utilizamos sí porque queremos aprender un idioma. En todo caso, por ejemplo, si tú me dices el diccionario de inglés, entonces no habría solamente 3 tipos de diccionarios, habría más diccionarios de todos los idiomas que existen en el mundo. Un diccionario de chino, un diccionario de alemán, un diccionario, no sé, de francés, de portugués, de italiano. ¿Te das cuenta? Allá, profesor. Entonces hay muchos diccionarios en sí. Se podría decir que cada idioma tiene su propio diccionario. Y así como tiene su propio diccionario de significados, también hay diccionarios de qué, como me decías hace rato, de sus sinónimos y antónimos. Entonces el diccionario es el libro que recopila las palabras de un idioma, ordenadas alfabéticamente y proporciona sus significados, ocasionalmente de etimología y ortografía, o sea, cómo debería escribirse bien y en qué contexto se debe usar cada palabra. En el inglés, por ejemplo, esto cambia mucho. Hay muchas palabras que se escriben de la misma forma, pero significan cosas totalmente diferentes. ¿Y dónde se ve eso? Cuando cambia el contexto. Profesor, el lugar. Exacto. Por ejemplo, hay palabras que tú dices en inglés, que según tú estás queriendo decir una cosa, pero tal vez lo estás diciendo en un lugar diferente, digamos en Estados Unidos, en los barrios bajos, por ejemplo, ya lo estás diciendo en ese barrio, y ahí puede significar, hasta un insulto podría significar. ¿Me dejo entender? Ya, pues. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Igual en el español hay muchas palabras que son muy parecidas, pero dependiendo del contexto es donde cambia. Es por eso que siempre hay que darle una ojeada a nuestro diccionario. Los diccionarios utilizan frecuentemente abreviaturas y el significado de estas está explicada en las primeras páginas. Mira, acá hay un ejemplo de cómo se encuentra una palabra en el diccionario. Te dice que cuál es la palabra que se ha buscado en este diccionario. Igual, Es la que está acá, ¿verdad? igual. Ya. ¿Qué es lo que sigue? Un adjetivo. Claro, entonces, ¿qué es lo que te está queriendo decir el diccionario? Que esta palabra es un adjetivo. Y después de eso recién te da su significado. Te dice que es de la misma naturaleza, cantidad o calidad de una cosa. Todo eso de ahí es su significado. Ahora, después, ¿qué cosa te da? Otro significado. Te dice que es liso, que no tiene cuestas ni profundidades. Y en el otro significado te dice terreno de superficie igual. Ahí está el segundo significado. Y el tercero dice muy parecido, semejante. No he visto cosa igual. Acá hay otro más. Proporcionado. En conveniente relación, sus fuerzas no eran iguales a su intento. Todo lo que te da ahí son significados más UC
ejemplos. También te dice que la palabra igual significa constante. Ujú. Y lo que a continuación sigue, por ejemplo, es indiferente. Dice todo lo es Sí. igual. Ujú. De la misma clase o condición y así sucesivamente te va dando. O sea, mira, te das cuenta que en este diccionario te da los significados, pero también te da sinónimos con significados. Ah, perfecto. ¿Ya ves? Y también te da su modo de adverbio, te da en matemática para qué se usa, también te dice matemática signo de igualdad, formado por dos rayas horizontales y paralelas, y te da en forma de adverbio también con igualdad. Entonces lo que me hubiera gustado que tengan su diccionario, pero a ver, tú sí ya lo tienes, ¿no, Kenny? Yep. Ya. Descubre el significado de las abreviaturas. Mira, acá te dan un montón de abreviaturas. AC, Geón, Amer, H, Anat, Mus. Estas abreviaturas son utilizadas en el diccionario. Ok. Entonces, ¿qué significa cada Geometría. una? ¿Qué significará cada una de esas abreviaturas? A ver. Religión. Vayan viéndolo, vayan viéndolo. mm, A ver, Yo ya sé algo, van a hacernos de todo. Y obviamente, num viene de qué? De número, ¿verdad? Números. Está diciendo que la Ajá, palabra es de tipo número, por ejemplo. ajá. Este bio, Blo- Biología. pero podría ser biología, ¿no? A ver, hay que Ajá. darle sentido, ¿ya? Acá está ah, más ok. difícil. Esa E con punto. Y con punto. Acá está casito. Etcétera. No, el etcétera está acá abajo, ¿ve? ETS. Pero el E con punto, ¿qué será? Ah, no sé. O la Z con dos O's y L. Zoológico. Ya, a Solo. ver. Pertenece a un solo. La H con punto. H con punto. Ver. Ahora, Hora. Hora. Ujú. Hay muchas abreviaturas que se usan en el diccionario que tendríamos que saber para poder comprender qué nos está queriendo decir. A ver, vamos a ir avanzando más adelante, ¿ya? Eso lo vamos a dejar de tarea. De tarea no, más ratito les voy a poner su significado de cada una de esas palabras. Pero dice, las palabras contenidas en los diccionarios están ordenadas alfabéticamente, es decir, siguiendo el orden del alfabeto o abecedario. Esto facilita la búsqueda de la palabra que deseamos encontrar. Por lo tanto, debemos conocer el abecedario. No creo que ustedes no conozcan el abecedario, pues ahí estaríamos fatales ya. Te dice que en cada trío de letras se encierra en un círculo la que va primero en el abecedario. A ver, no sé si trabajo simple. Entre la C, la H y la V, ¿cuál iría primero? La las. C. La C. Acá en el que está a su costado, entre la Z, la K y la U, Ah. Primera. K. ¿Qué? Ajá, acá. ya está, K. Entre la O, la K y la B, La B. B. ya está. Entre la F, la A y la L, A. ya está. Entre A. la M, la E y la S, E. ya está. E. Entre la Y, la T y la P, La. la P, ¿verdad? C. Ya está. Entonces, de esa manera estaríamos encerrando las primeras palabras que dan en el abecedario. Ahora, ¿qué más te dice? Escribe al lado de cada palabra otra que sea idéntica en su comienzo, pero que posea más letras y que por lo tanto sucedería la primera en el diccionario. Solo hay una condición, que la segunda palabra no sea ni plural ni diminutivo de la primera. Por ejemplo, acá te da la palabra alta, tú no podrías poner altote o altito, o donde dice mesa no podrías poner mesita o mesota, por ejemplo. Tiene que O continuar a la mesas. palabra.
Ajá, con las premisas que se está dando, si tienes el diccionario a la mano va a ser más fácil. ¿Qué palabra, por ejemplo, comenzaría con ira? Con las 3 primeras letras. Con la I, la R y la A. Otra palabra. Ver, ira, ira. ¿Encontraste, Kenny? No está bien, ¿no, profe? Ira, ira. Ira, Por ejemplo, una palabra podría ser irascible, por ejemplo. ira, ira, sí. Otra. En el diccionario debe haber. Primero localiza la palabra ira. Ajá. Y después de ira vas a encontrar más palabras que comienzan con estas 3 primeras letras, pero que son otras cosas. Ira, iraca, iracundo. Iracundo, profe. Claro, iracundo también es una palabra. Otra. ¿Hay más? Sí, profesor. A ver, dime otra palabra. Kenny. Sí, profe. Dime otra palabra. A ver. A ver. Irán, no, a ver. Iraca. Iraca. Ajá. Acá también el diccionario, profe. Iraca. ¿Y qué significa iraca? Iraca, planta monocotiledónea ¿Ya? de tallo sarmentoso. Sarmentoso. En resumen, es una planta, ¿verdad? Ajá. Sí. Ya está. Ahora, igualito, con tu diccionario, Kenny, tienes que ubicar la palabra corte, la palabra rama, la palabra ratón, la palabra malo y la palabra pan. Y en la práctica van a poner, o en sus blogs van a poner lo que sigue. Ahorita, como por ejemplo Ferdinand no tiene su diccionario, no podríamos trabajarlo con los dos, pero ya cuando se dan un tiempito durante estos días y lo rellenan, ya chicos. Igual como les digo, la práctica está subida en el aula virtual. Pues vamos a seguir avanzando. Si no te en el aula virtual. Si no entra, Ajá. ¿no has podido entrar, hijo? No, te estoy viendo, profesor. A ver, ahorita vamos a dar unos minutos para enseñarles cómo van a entrar otra vez, ¿ya? Ya, profe. Ya, a ver, pasemos al tercer ejercicio. Te dice, en cada grupo ordena alfabéticamente las palabras del 1 al 5. Es necesario que observes cada palabra hasta la 4ª o 5ª letra. A ver, como te decía hace un momento, el diccionario está ordenado alfabéticamente para que tú puedas encontrar las palabras más rápido. Entonces, miran, a ver, con esta flechita. Puede ser que la primera palabra, la primera letra de la palabra sea igual. Entonces, ¿cómo lo ordenarías? Pasaríamos a la segunda palabra, a la segunda letra. Ahora, date cuenta que en estas palabras las segundas letras también son iguales. Entonces, ahora sí pasamos a la tercera. En la tercera, ¿cómo están? Iguales Iguales. también. Entonces pasamos a la 4ª. En la 4ª sí ya varía, si te das cuenta. Está la N, la R, acá también se repite la R, acá también se repite la R, y en la otra está la B. Entonces tenemos tres letras, la B, la R y la N. ¿Cuál iría primero? La B. La B. Entonces, ¿qué palabra pondrían acá, en el número 1? Pueblo. Pueblo. Ya está. Después de la B, ¿qué seguiría? ¿La N o la R? N o la R, a ver. La N. Obviamente la N. ¿Y qué palabra está? ¿Cuál es esa? Puente, ¿verdad? Ajá. Entonces hasta ahí hemos eliminado 2 palabras ya. Puente y pueblo. Las otras son R's. Ahora, como de las 3 R se repite, tendríamos que pasar a la 5ª letra, entonces, para ver cuál poner primero.
En su quinta letra está la T, en el otro está la I y en el otro está la C. Ya, las tres son diferentes. ¿Cuál pondría primero? ¿La C, la I o la C. T? La C. Entonces, ¿qué palabra C. seguiría? A ver. Puerco. Sí. Profesor, no todas son diferentes Ya. porque Claro, mira, hemos pasado a la quinta letra, ¿sí o no? Entonces ahí está la T, la I y la C. Según el abecedario, ¿cuál va primero? La C. Ajá. Ahora, ¿qué nos queda? La T y la I. ¿Cuál va primero? ¿La I o la T? La I. Entonces, ¿qué pondría primero? Puerta. Y al final, puericultura. Puericultura. Ya está. Entonces, si tú agarras tu diccionario en este momento, obviamente cuando empieces a buscar las palabras, primero, ¿qué vas a encontrar? La palabra pueblo. Sigues bajando, va a estar la palabra puente. Sigues bajando, va a estar la palabra puerco y así sucesivamente. O sea, en el diccionario nunca vas a encontrar primero la palabra puerco, por ejemplo, y después la palabra pueblo. Porque de esa forma se estructura el diccionario para que todo esté en orden. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Ahora sí, seguimos entonces. Entonces ahí igualito tienes, ¿cuántos? 3 grupos más para poder ordenar. Entonces toda esta práctica, como les digo, lo van a hacer con sus diccionarios ustedes en casa. Porque ahorita sí de manera virtual no podríamos trabajarlo, a no ser que me consiga un diccionario virtual. Consíguete, profe. Ya ve- Pero va a demorar, entonces ya para las 7 clases ya va a tener mi diccionario virtual. A ver, ahora en el ejercicio 4, ¿qué te está pidiendo? Te dice que escribas la letra que viene después de cada letra propuesta y lograrás formar una frase. Ya a ver, después de la O, ¿qué letra hay? H. ¿Con qué H? No. En el abecedario, después de la letra O. Ya ver. P. Ya está, P. Después de la H, Después el H. I. ya está. Y Después de la D, E. E. ya. Después de la M, N. 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 Después de la R, E. S. S. Muy bien. Después de la N, La N. A. E, ñ. N. Ya, pero ten en cuenta que a veces la ñ en algunos diccionarios no es considerado ¿cómo te digo? Como una consecuente de. Entonces acá lo vamos a obviar. Después de la N, entonces, ¿qué seguiría? La A. La O, ¿sí o no? Porque después de la N está la O. Ujú. Después de la K, Ya le estaba diciendo con pienso ya también. ya está. Después de la K de kilo L. Ya está. Después de la T, De la T. U. ya está. Después de la D, La E. F. la F, F. G. G. ya. Nuevamente, No, después de. no. Aunque acá sí le han puesto ñ, ¿no? Ajá. Entonces, después de la ñ está la O. Entonces, habrá U. habido un error de impresión. Acá lo vamos a considerar como esta partecita como una ñ, ¿ya? Para que tenga sentido la palabra. Ajá. Ya está. Después de la D, otra vez, E, ¿no? E. Después de la Ujú. W, De la W. X. ya está. Después del H, I. I. Después de la R, S. S. después de la S, S. T. ¿Después de la S? T. Y después, nuevamente acá. Acá O. debería ser O. Acá se han equivocado los que han hecho esta práctica. Ñ. Listo. O sea, tú, profe. ¿Qué dice la frase? Pienso, luego. Pienso, Existo. luego existo. Pienso, luego existo. Existo. ¿Quién dijo esa frase? Ah, ¿Quién escribió, profe? no sé. ¿No saben quién dijo esa frase? Acá lo voy a escribir, ¿ya? No. Ah. No, profe. Traición. Traición. Ya está. Ahí está el nombre de quien escribió esa frase. René Descartes. René Descartes. René Descartes era un filósofo matemático y él dio esta frase, pienso, luego existo. Ahí ya, profe, ya no lo conocía. Y en matemática vamos a analizar qué quiso decir con esa frase, ya chicos. Pero ya está, ya la averiguamos.
Hoy han aprendido Ya, algo nuevo. Hoy han primero aprendido algo pienso, nuevo. Luego luego existen. con la matemática lo existo. Ya está. A ver, ejercicio 5. Te dice que escribas la letra que está antes de cada letra propuesta y lograrás formar una frase. Ya, lo mismo otra vez. Pero más rápido ahora sí, ¿ah? Más rápido así, porque se demora mucho con el alfabeto. Después de la F, G. pero acá te dice antes, no te dice después. Ah, viste que lees Ya, bien, ya. ¿ah? Ya, antes de la F, E, ya está. Antes de la M, L, ya está. L. Antes de la G, antes de la G, F, ya está. Antes de la J, I, antes I, de la Ñ, N, N, ahora sí. Antes de la K, K, Yami, Yami. ahí J, está. Ahí está. Ya, antes de la V, U, está. Antes de la T, G, mm, ahí V. está. V. S. Ya. Antes de la U, ¿Pero qué es eso? T, profe, T. V. Antes de la J, I, ya está. I, Antes de la G, F, F, antes de la J otra vez. I, I, Ahí está. Antes de la D, E, no, T, C. Antes de la B, antes de la B, antes de la A, B, A. Ya pues está. yo. Hasta ahí que tenemos. El fin justifica. Ya. Antes de la M, L. L, Antes de la P, O. O, Antes de la T, S, S. Seguimos. Antes de la Ñ, arribita lo tenemos. N, N. Antes de la F, D, E, E. Acá va a salir mal, pero otra vez han equivocado esos patas. Acá no debería ser ñ, acá debería ser n. o sea, M. Ajá, ahí lo han puesto mal. Acá debería ser n. Entonces, acá, entonces, ¿qué pondríamos ahí? M. Si acá es E. n, antes de la n, m, ¿verdad? Ujú. Ya está, si no, no va a salir. Antes de la e, la d. Antes de la j, la i. La I, Antes de la p, la la O, o. Y antes de la t, O, la s. Z. ¿Qué te dice Es ahí? la Que el segunda fin letra. justifica los medios. Medios. ¿Quién O dijo esa sea, frase? René. No, René, ahí la neta René ya, ni el Chapulín Colorado, nada. ¿Quién dijo eso? Profe, danos cuál es, profe. Ya di, profe. Ya, esta frase lo dijo. Ahí está. Napoleón, Pero en sí, Bonaparte. Napoleón Bonaparte lo escribió en un libro que él había escrito. Y hace referencia que esta frase lo dijo Nicolás Maquiavelo, que era un italiano, igual un filósofo italiano. Pero la frase aparece en su libro de Napoleón Bonaparte. Entonces, ya depende de ustedes a quiénes quieren atribuir. Pero él usaba mucho esta frase que decía que el fin justificaba los medios por las acciones que él hacía. Decía que las acciones que él hacían estaban bien y que la idea era llegar al objetivo. No importa cómo, no importa qué habría que sacrificar, pero la idea era llegar a la meta, al objetivo que se habían planteado. Entonces, ahí es donde se da esta frase. Ya, chicos, seguimos. Sí, profe. A ver, ¿qué más tenemos? Seguimos. Clase de información que proporciona el diccionario. Ya, hace un momento habíamos visto un ejemplo de cómo estaban estructuradas las palabras en el diccionario. Y acá ya te da ya de manera más específica en cómo está, cómo te lo escribe. A ver, por ejemplo, acá, ¿qué palabra se está utilizando? La palabra natural. Natural. ¿Qué es lo que sigue? Lo que ves entre paréntesis es su origen En latino. en latín. Por ejemplo, acá en latín natural sería lag naturalis, por ejemplo. A continuación te está Y esa palabra presentando es un qué tipo de adjetivo. palabras. Exacto. Entonces, natural dice que es un adjetivo. A continuación, todo lo que está hasta esta partecita de acá, ¿dónde está mi? Significado. Todo Dice. esto hasta la palabra, hasta donde dice vivo, vendría a ser su significado. Ten en cuenta que dentro de su significado, como a veces también se usan sinónimos, acá también van las clases de palabras. Por ejemplo, dice adjetivo y sustantivo. Y acá S.M, que tú lo vas a averiguar qué significa cuando rellenes la parte de arriba. A ver, ¿qué más te muestra el diccionario? Te dice que te muestra sus ¿Locuciones? locuciones.
Sus sinónimos. Dice locución punto 11 punto, dice al natural, sin artificio o modificaciones, copiar del natural, reproducir el modelo vivo. Ya está. Y a continuación te da sus sinónimos y sus antónimos. Tónico. Entonces solamente nos faltaría comprender qué son las locuciones, ¿verdad? Ujú. Porque ya sinónimos sí sabemos qué son, antónimos también ya sabemos qué son. En la primera parte te da su significado, pero ¿qué vendrían a ser las locuciones? Mm, su valor que tiene. Las locuciones vendrían a ser prácticamente como características de esa palabra. O sea, ¿qué, Allá, qué características tiene esta palabra natural? Por ejemplo, sus características de esta palabra dice que es algo sin artificio o modificaciones. Ten en cuenta que característica es muy diferente a un significado. Una característica describe como, te da ¿cómo te explico? Te da como ciertos rasgos de la palabra que se está mencionando. A diferencia del significado que es en sí ¿Cuánto en qué falta consiste para la que se palabra. corte la clase? En este caso, 12 minutos creo. Pero ya vamos a terminar ya. Ah, ya. Ya, ya a ver. Te está diciendo que te da dos palabras y te dice que la busques en el diccionario. La palabra antiguo y la palabra educar. Y que pongas su origen, la clase de palabra, el significado y su sinónimo. Esos chicos, como les digo, lo van a trabajar con su diccionario en casa. Para finalizar, te dice las acepciones. Si revisas un diccionario, observarás que hay palabras con un solo significado y palabras con más de un significado. Por ejemplo, la palabra gaviota te dice que es un ave. O sea, no le puedes poner más significados a esta palabra. Me dejo entender. Pero la palabra, por ejemplo, arco. La palabra arco sí tiene muchos significados. Por ejemplo, dice que es parte de una curva. También te dice que es un arma para disparar flechas. También que es una varilla delgada que sirve para tocar algunos instrumentos. Y en un edificio, construcción en forma de arco entre dos soportes. Y también en el fútbol también tiene un significado que vendría a ser la portería del arquero. Entonces, te das cuenta que esta palabra tiene muchos significados. Cuando tiene muchos significados se dice que es polisémica. En cambio, cuando solo tiene un significado es monosémica. Unos sémicos. Ya está. O sea, ¿qué Localiza en el diccionario dos acepciones para cada palabra. Te da la palabra lomo, lista, radio y regla. Posiblemente, cuando te dice que localices dos acepciones, está diciendo que le des dos significados a cada palabra. O sea, que en el diccionario busques dos significados para cada una de ellas. Sí, profe. A ver, ahora sí, tipos de diccionario. Como veíamos hace un momento, decíamos que hay varios tipos de diccionarios, ¿no? Según la información que Un ofrecen, diccionario enciclopédico. pero según la información que ofrecen, se clasifican en diccionario enciclopédico y diccionario de la lengua. Lengua. O Un sea, diccionario español. enciclopédico facilita información, por ejemplo, ¿de qué? De matemática, de historia, de literatura, de biología, de geografía. O sea, puede ser de un montón de cursos, se considera como un diccionario enciclopédico. ¿Por qué? Porque dentro de esos libros tú vas a encontrar palabras con significados, pero referentes al tema de que está tratando. Por ejemplo, en matemática, ¿qué vas a encontrar, por ejemplo? Vas a encontrar qué significa una suma, qué significa una resta, qué significa un logaritmo. En Significa una cambio, multiplicación. en el diccionario de la lengua, ahí sí ya encuentras todas las palabras y qué cosa te muestra ahí, su significado, te muestra sus sinónimos, te muestra sus antónimos, ¿sí o no? Ujú. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos tipos de diccionario. A ver, si quieres explicar un concepto o completar una información acerca de un hecho o autor, ¿qué tipo de diccionario usas? ¿El enciclopédico o el de la lengua? Profe. Cuando quieres explicar un concepto o completar una información. El enciclopédico. Claro, usarías el enciclopédico porque vas a hablar sobre un autor o vas a hablar sobre un hecho. En Ajá. cambio, en el siguiente ejemplo, si quieres informar a alguien el significado exacto de la palabra constitucional, ¿ahí qué usarías? El diccionario de la lengua. Exacto. A ver, ¿qué más? Para completar la información sobre la vida y obra de Miguel de Cervantes, Enciclopédico. enciclopédico. Ya está. Para hacer un listado con sinónimos de la palabra fresco, Este. el de La la lengua, lengua. ¿sí o no? Porque se te muestra sinónimos. Para conocer el origen de las palabras corazón, fisonomía y carácter, Enciclopédico.
No, el de la lengua. Ay, ay, Ten de en la cuenta lengua. que el de la lengua también te da su origen. Sí, ajá. Y para traducir al castellano las palabras free, more y street, Enciclopédico. ¿seguro? O de la lengua. De la A ver. lengua sería. Claro, usarías el de la lengua, sino porque también te dice que dentro del diccionario de la lengua están los diccionarios bilingües. Lingües. Ya está. Ay, ay, ay. Ahora sí. A ver, ¿qué más falta? Ya. Vamos a ver, porque se nos va a acabar el tiempo otra vez, dice. Ya, eso no más faltaría. Te dice que en el siguiente pupileta hay 27 animales, cada uno de ellos con una letra del abecedario, que los busques y los ordenes alfabéticamente. O sea, tu primer trabajo es dentro de todo esto, encontrar qué animales hay. Una vez que encuentres, una vez que encuentres, los vas a ordenar de manera alfabética. Ten en cuenta que hay Guau. animales que comiencen con X, con W, con V, con U, con T, con S, con R. Tu misión está en encontrarlos. Bueno, yo encontré una rana. ¿Cuál has encontrado? Yo he encontrado una Rana. cave, golondrina. Yo también encontré Yo también encontré rara. Ah, acá arribita, ¿no? Acá hay rana. A ver, ¿qué más hay? Vamos a quemar el tiempo un ratito, ya que nos quedan 5 minutos. Ujú. Ay, ya. No veo nada, me quedé ciego. Y acá hay otro. Cigüeña. Guafarik. No, cigüeña. Aquí. ¿Cigüeña? Sí, mira. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más hay? A ver. Las dos palabras más hay que encontrar ya. Oso, encontré oso. ¿Quién? ¿Dónde está oso? ¿Dónde? ¿Oso? ver. ¿Recuerdas? Sí, acabo de encontrarlo. Sigue el puntito rojo. ¿Por dónde está oso? Profesor, cerca, está cerca. Ya lo vi ya. Ah, ya está. Oso, allí está. Ya, una más, nos falta una palabra más para descansar. Mm. Y acá hay una. ¿Dónde? Ahí. Buey. Ah, buey. Ya Buey. está. Güey. Ya chicos, su misión está en encontrar los otros animales. Si es que tienen posibilidades, les recomendaría que cada práctica que se les da, lo puedan imprimir para que lo tengan en un folder. Si no tenemos para imprimir, Aquí ya se Ya acaba. verifiquen su ala virtual nada más y traten de hacerlo ahí. Pues. Si es que chicos, si es que necesitan, me avisan para pasarles los archivos, pero en Word, para que puedan escribir o editarlo. yo prefiero. Ya chicos, entonces eso vendrá a ser todo conocimiento verbal. Ya no nos va a alcanzar más tiempo para avanzar el otro tema de DRV, pero a partir de la próxima semana, como les digo, los horarios sí ya son fijos ya.